ver, tío Alberto, usted que dice que conoce la calle de Sullivan, que usted es un viejo lobo del asfalto, que no sé qué. Aquí estamos en la calle de Sullivan. Y este es un busto dedicado a un insigne artista. ¿Quién es? ¡Ay! Espantan aquí, ¿qué onda? A ver, ¿quién es, tío Alberto? Mire, canta canciones románticas. Le dicen el príncipe de la canción. Exacto, exacto. Juan Gabriel, no, ¿cómo que Juan Gabriel? ¿Qué le pasa? No, el gran José José. Aquí se le rinde homenaje a aquel de Gavilano Paloma. Y sí, bueno, ¿y para qué les sigo contando? Porque nos vamos a poner muy románticos. Y este jardín, pues es muy emblemático, porque aquí, ¿qué cree? Hubo una estación de ferrocarriles, una de las primeras, es más, de aquí, de esta parte de lo que es Sullivan, salió un ferrocarril hasta Nuevo Laredo, así como lo ven. ¿Y sabe quién era James Sullivan? No, no lo sabe, no supo quién era José José, menos James Sullivan. Ahorita le platico. Bueno, pues a James Sullivan, por eso estas calles se llevan su nombre, que aunque parecen dos calles, es una calle. Ahí es James Sullivan y esta es James Sullivan, mejor conocidas como Sullivan. Bueno, pues aquí en esto que son las instalaciones de un hospital del Seguro Social, que por cierto se llama Conjunto Colonia. ¿Sabe por qué se llama Conjunto Colonia? Porque aquí estaba la estación de ferrocarriles Colonia. Exactamente, esa estación fue de la época un poquito antes de don Porfirio Díaz, porque había un empresario norteamericano, James Sullivan, que estaba aferrado a que hubiera ferrocarriles en la República Mexicana, y al presidente Manuel González, a Lerdo de Tejada, a Porfirio Díaz les ofreció el proyecto, hasta que se le hizo y construyó aquí una estación de ferrocarriles, la estación Colonia, que le decía a tío Alberto que iba hasta Nuevo Laredo. Claro, empezó de poco a poquito, ¿no? Todavía hay fotos donde se ve la vieja estación, y todo esto que va a dar hasta Insurgentes era parte de los ferrocarriles, mucho antes que existiera Buenavista. Bueno, tío Alberto, la calle de James Sullivan es mucho más que la noche. También, por supuesto, mire, aquí hay un velatorio muy famoso de marca reconocida, en donde hay un vitral maravilloso, largo, que se va hasta el cielo, pero la anécdota es de que en este velatorio, cuando no era conocido, el famosísimo, célebre caricaturista Rius, el de los supermachos y todo ese rollo, bueno, pues él trabajaba aquí y él contaba él mismo, que en las noches, cuando no tenía mucho trabajo, se ponía allí a hacer sus caricaturas. Sí, el genial Rius ahí trabajó, en la esquina de James Sullivan y José Rosas Moreno, en donde ahora, mire, es un bello jardín donde lo mismo se comen sus hot dogs, que salen los empleados a descansar un rato, o los visitantes a platicar, también a la sombra de un árbol, como diría el poeta. Y vamos a seguir recorriendo, porque adelante está el Jardín del Arte, y bueno, el Monumento de la Madre, que el sismo del 2017 causó sus efectos. Sigamos. No, que no, tío Alberto, Sullivan también tiene arte. Mire, aquí está la placa Jardín del Arte, 60 años, 1955-2015, es decir, ahorita tiene 62 años de que surgió este Jardín del Arte, porque usted debe saber que allá por el año de 1955, ya sabe, había galerías que eran así como de fuchi. No, tú no eres famoso. No, a ti no. Si tú no tienes padrino crítico, a ti no te invito. Y entonces los pintores populares pues dijeron, pues queremos un espacio al aire libre. Y les dieron aquí en la calle de Sullivan un jardincito. A partir de allí
comienzan a surgir los jardines del arte en toda la ciudad, en la Plaza de San Jacinto, ahí en San Ángel, en Tlacoquemecal, allá por la Benito Juárez, en fin, en diferentes partes ya hay un jardín del arte, pero este fue el primero ahí en el año de 1955. Y mire, nos recuerda que en el 68, en la época de las Olimpiadas, los turistas llegaban a estos pasillos del Jardín del Arte aquí en Sullivan. Y aquí mismo en la calle de Sullivan ve esta columna amarilla que es parecida a las torres de satélite. Bueno, pues es porque el creador es Matías Gerich, uno de los creadores de las torres de satélite. Por eso es que aquí en su museo llamado El Eco existe este homenaje a don Matías Gerich, que por cierto, bueno, pues hasta verán música clásica. Y antiguamente este fue el Teatro de Cleta, y hoy es el Museo del Eco en la calle de Sullivan. Y bueno, tío Alberto, esta es la calle de James Sullivan, uno de los que llegó aquí a promover el ferrocarril por toda la República y estuvo aquí hasta lo que es Insurgente Sur y Reforma, la estación Colona, los talleres y por supuesto la estación. Hoy hay otro tipo de estación, la del Metrobús Reforma, aquí en Insurgentes Madrid, y allá el Paseo de la Reforma, para que vean lo bonito que es la calle de Sullivan de día. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es recorrer las calles y conocer más allá de la fama.